Pueden haber pasado ya 15 años, pero la Orden 66 sigue siendo uno de los momentos que tocan nuestras fibras sensibles a los fanáticos de Star Wars. Y gracias a la gran serie de Star Wars The Clone Wars, hoy está nuevamente entre nosotros. Quédate en este video y conversemos un poco de lo que aconteció ayer, cuando llegó la Orden 66 en Star Wars The Clone Wars, ya que un buen soldado sigue órdenes. ¿Qué tal, fanáticas y fanáticos de Star Wars? Bienvenidos a otra reseña de Star Wars The Clone Wars, aquí en su canal Star Wars Chile Collection. Y la Orden 66 por fin se ha ejecutado en la línea temporal en Star Wars The Clone Wars. Y la verdad es que yo estoy sumamente feliz con el capítulo que pudimos ver el día viernes, titulado Destruido. Shattered, que en realidad significa destrozado más que destruido, es sin dudas el capítulo de todo este arco final que más nos ha generado emociones, por lo menos en lo personal, y yo creo que por lo que vi en redes sociales, a muchos fans. Si bien los capítulos anteriores tuvieron mayor dinamismo, y eso yo siempre lo avalé mucho, lo felicité a Lucasfilm porque el dinamismo en la serie me encanta, sobre todo porque es una serie bélica, pero este capítulo fue mucho más emotivo y este sí que era un regalo para nosotros los fans, para que nos emocionáramos, ya que, y un acierto muy importante en este capítulo, pusieron voces sacadas directamente de Revenge of the Sith. Así es, Hayden Christensen, Samuel Jackson e Ian McDiarmid volvieron a interpretar sus papeles. Ian McDiarmid directamente cuando le ordenaba a el Capitán Rex ejecutar la Orden 66, y las imágenes, o más bien dicho los sonidos de archivo de Revenge of the Sith de Samuel Jackson, y Hayden Christensen, que se compatibilizó con Matt Lanter. Vamos a hablar en este video un poco acerca de la historia, acerca de la animación, las referencias y un punto muy importante que creo que influye mucho en la historia galáctica y que hace que Ahsoka Tano no sea este gran personaje que admiramos muchas personas, o por lo menos es un punto de inflexión para su vida y demuestra que todos cometemos errores. A partir de ahora comenzamos a hablar con spoilers. Bien, en primer lugar, la historia de este capítulo es mucho más minimalista que los anteriores. Si en el primero la historia era la mayor, la maximalista de todas, en cuanto a que nos mostraban los asedios al borde exterior, la batalla de Yerbana, el retorno a Ahsoka al lado de Anakin Skywalker y finalmente el inicio del asedio de Mandalore, y el siguiente nos mostró la batalla de Mandalore, la captura de Maul y la última vez que se ven Ahsoka y Obi-Wan. Este capítulo solamente se centra en el intento de retorno de Ahsoka a Coruscant para poder entregar al prisionero Maul, y ahí es donde los sorprende la Orden 66. El capítulo comienza de una manera muy bonita, porque aparte de mostrarnos a Maul capturado en como especie de esta prisión mandaloriana, que por lo demás tiene unos grabados muy interesantes y que estaban presentes cuando Darth Sidious derrotó a Darth Maul un año antes en Mandalore, cuando recuerden que lo fue a capturar cuando asesinó también a Savage Opress. Me gustó mucho esa prisión, ¿sí? La encontré muy bonita, y también volver a ver a Ursa Gren, la madre de Sabine, al lado de Bo-Katan. Me gusta que por fin se puede ver esa, no sé si amistad, pero se puede ver ese lazo de confianza creado entre Ahsoka y entre Bo-Katan, y pensar que cuando ellos se conocieron, aparte de haberle dado una nalgada, Bo-Katan se nota que le tenía bastante desprecio. Luego viene una escena muy potente, cuando Rex le dice a Ahsoka que el consejo se ha reunido. Es la misma escena, es exactamente el mismo momento cuando el Consejo Jedi se reunió en Revenge of the Sith. Eso lo encontré maravilloso porque lo hicieron cuadrar de una manera espectacular, inclusive las posturas en las que estaban los Jedi. Y es cierto, en la película se veían mucho más separados, pero estábamos viéndolo desde la perspectiva de Mace Windu en Coruscant. Pero ahora lo estamos viendo desde la perspectiva solamente de Ahsoka Tano, y eso es más reducido en los espacios. Así es que bueno, si los hologramas se proyectan así, yo no tengo ningún problema. Pero era muy bonito ver la misma postura de Ki-Adi-Mundi. Creo que las voces fueron exactamente con los mismos actores. Imagínate, Silas Carson vuelve a interpretar a Ki-Adi-Mundi, el actor que le dio, creo que es el actor que le dio vida en The Phantom Menace, Attack of the Clones y Revenge of the Sith. Y Samuel Jackson también vuelve como Mace Windu.
Bueno, en algunas escenas tiene la voz de su actor de The Clone Wars. Y lo que me gusta ahí es ver que efectivamente esto lo vamos a comentar al final porque es uno de los puntos importantes, pero hay un contraste entre la actitud de Mace Windu y la actitud de Yoda. Yoda, después de haber aprendido mucho de las hermanas de la fuerza, de haber tenido contacto con los seres más luminosos en The Lost Missions, se dio cuenta de que los Jedi estaban haciendo mal las cosas. En cambio, Mace Windu, obstinado, obstuso, soberbio, sigue actuando de la misma manera y marcando una distancia con Ahsoka cuando Ahsoka dice que cumplió su deber como ciudadana y no como Jedi, y Mace Windu después le dice, perfecto, ciudadana, te quedáis fuera de esta explicación. Un gran detalle que nuevamente complementa las películas de una buena manera, porque las películas, cuando te dicen que los Jedi eran obtusos, que habían perdido el control, que ya no se preocupaban por las personas, uno decía, bueno, esto es una conveniencia del guión porque tenemos que avanzar hacia la época imperial, ¿sí? Pero era solamente una declaración de intenciones, como que yo nunca vi que los Jedi fueran tan dogmáticos, tan penca. Pero ahora en The Clone Wars, con todos estos detallitos que vimos en la temporada 5, con Sindralin también cuando recibía a las personas disconformes con la guerra en el Templo Jedi, con esto que acabamos de ver, que estamos viendo del maestro Kenobi, con Mace Windu en este capítulo, me queda sumamente claro que efectivamente los Jedi habían perdido la confianza de la gente. Pero luego de esa maravillosa escena que les acabo de escribir, viene la que yo creo que es la mejor del capítulo, y no es la Orden 66. Es cuando Ahsoka le dice a Rex que ganó un mejor amigo. Qué fuerte eso de que justo cuando Ahsoka por fin le dice a Rex que es su mejor amigo, o uno de sus mejores amigos, yo estoy seguro que ese es Anakin Skywalker, pero es otro cuento. Yo estoy seguro de que cuando Ahsoka le dijo eso a Rex, tiene que haber sido muy duro, y por eso es que Rex dudó de ejecutar la Orden 66 cuando Darth Sidious se la ordenó. Es muy fuerte. Yo entiendo a todos los fanáticos de Star Wars que ayer dijeron que estaban casi llorando, porque en verdad es demasiado fuerte. En ese momento también ocurre algo muy hermoso, como es que empiezas a escuchar las voces de los Jedi en Coruscant, de la batalla del duelo en el Senado. También que empiezas a escuchar a Anakin diciendo las mismas frases que le decía a Mace Windu. Pero eso también es algo un poco raro y que yo no esperaba escuchar. Yo no pensaba que iba a escuchar las mismas palabras, y eso a primera vista no me gustó mucho. ¿Y por qué? Porque creo que se le está dando mucho omnipoder. Está siendo muy omnipotente, más bien dicho, a Ahsoka Tano. Si de otro Jedi, que está bien, Ahsoka no es una Jedi y además no está tan nublada en pensamiento como otros grandes maestros. Pero si ella estaba en ese momento muy detenida y pudo sentir eso, ¿por qué otros maestros Jedi no pudieron sentirlo? Está bien, el lado oscuro de la fuerza estaba nublando su juicio, pero si una Padawan pudo lograrlo, ¿por qué no lo lograron otros Jedi? Pero saliendo de esa pequeña imperfección, es una escena magnífica y brillante, sobre todo porque hay mucho silencio entre medio. Ya les decía que los capítulos anteriores habían sido mucho más frenéticos, así, más dinámicos, y este es más lento, pero esos silencios con esa música de fondo me encantan, de verdad me encantaron. Luego, Ahsoka se ve obligada a escapar cuando los clones ejecutan la Orden 66 y Rex casi la mata. Ya voy a hablar un poco del apartado sonoro, que esta vez sí le voy a dedicar unos minutitos aparte porque es muy bonito. Y va a liberar a Maul. Le dice que haga el caos como siempre lo hace, y es una gran referencia a la escena de tanto de Fives en Camino, cuando empezó a pitearse a todos los clones, como a Darth Vader en Rogue One, porque lo hacía en un pasillo, una conexión hermosa. Y bueno, el capítulo termina con Ahsoka pudiendo sacarle el chip inhibidor al Capitán Rex, lo cual es bastante bonito y nos hace ver por qué el Capitán Rex sí se había sacado el chip inhibidor, y le da un poco más de humanidad, porque en Rebels nos decían que Wolf y Gregor se habían quitado los chips, pero aquí esto le da mucha más humanidad, ya que él no lo hizo de motu propio como nos querían hacer ver los capítulos del Bad Batch, sobre todo porque en la Story Reel del pasado Rex ya tenía la cicatriz acá arriba, sino que lo salvó Ahsoka Tano, y por eso es que ellos dos se quieren tanto también. Eso es hermoso en el capítulo. Tengo que analizar y destacar el apartado sonoro de manera aparte, porque la música de Anakin's Darkness, cuando Rex intenta matarla, ejecutar la Orden 66 a Ahsoka, cuando intenta matar a Ahsoka, y cuando Ahsoka trata de no matar pero igual termina con la vida de otros clones, es algo
es algo magnífico, es algo muy, muy bonito. La verdad es que yo aluciné cuando escuché esa música y me hubiera encantado, esto es una crítica al capítulo, sí, porque me hubiera encantado que hubieran hecho coincidir esa parte con Anakin en Mustafar. O sea, que esa música hubiera sonado con Anakin cuando ya está con la capa, acuérdense que está como llorando en Mustafar con la capa así, y que la hubieran hecho coincidir con alguna escena de este capítulo. Hubiera sido hermoso, como que hubiera sido lindo que sonara la música de Anakin's Betrayal, cuando Ahsoka mató a los clones, y hubiera sonado Anakin's Darkness en un siguiente momento. Quizás en el capítulo final se haga ese paralelismo que ha sido muy bueno en estos capítulos de Clone Wars, se haga ese paralelismo entre Anakin matando a los líderes separatistas y Ahsoka Tano escapando con Rex. Sería magnífico. La animación de este capítulo es muy muy buena, pero no llega al nivel de los anteriores por obvias razones. Evidentemente ya no estamos viendo una batalla, por lo tanto, ¿qué más va a pasar? No podíamos ver algo dantesco. Pero sí destaco, y tengo que hacer referencia sí o sí obligada, a Darth Maul. Se ve espectacular. Me imagino, o sea, y espero en realidad que hayan tomado también escenas de... O sea, capturas de movimiento de Ray Park para este capítulo, sobre todo cuando empieza a romper la nave, a tirarles escombros a los clones. Es algo magnífico. Magnífico. Y me gustó cómo se hizo. Sabía que este capítulo iba a tener una parte bélica muy reducida, y creo que se explotó de la mejor manera posible. Obvio, yo hubiera incluido algunas escenas de los generales Jedi sufriendo la Orden 66 en el episodio 3. Como bien lo dije en mi video de predicciones de Clone Wars, todavía queda un capítulo, así que puede que se cumplan algunas. Te lo voy a dejar acá arriba para que lo veas. Pero hubiera sido algo hermoso, porque ahí sí que hubiéramos visto una animación pero de la puta. O sea, las guerras clon en su máximo esplendor. Así que un pequeño tirón de orejas, pero no es nada grave. Lo anticipo, el capítulo me gustó y me gustó mucho. Lo imaginaba así diferente. Imaginaba que iba a ser algo distinto. Yo imaginaba que Rex iba a quitar el chip antes, y que bueno, Ahsoka iba a tener una posibilidad cierta de escape. Creo que el capítulo fue muy circular en ese sentido, como que entre el poco cambio de escenas, no sé, pero está bastante bien, y la animación de nuevo un lujo. ¿En qué creo que se cae el capítulo? Y que la verdad es que es indiscutible que eso es un error de continuidad, es en los tiempos. A ver, algo muy interesante de este arco, que se ve como un arco en general, ojo, es algo que ha pasado a lo largo de todos los capítulos. El arco tiene una bondad, algo muy bueno, que es poder conectarte y contextualizarte bien en cuánto tiempo ocurre el episodio 3. Se sabe que el episodio 3 ocurre en el lapso más o menos de 10 días, casi 2 semanas, algo bastante bueno, más que la Jedi que ocurre en un día, pero ocurre en 10 días. Y resulta que el capítulo te iba marcando los capítulos te iban marcando la pauta de cómo iba avanzando la cosa. Te decía que estaba a 1 hora de empezar la batalla de Coruscant cuando Obi-Wan y Anakin saltan al hiperespacio. Te señala que la muerte del Conde Dooku ya había ocurrido una vez que Ahsoka toma la sala del trono de Darth Maul y conversa con Obi-Wan. Y ahora te decía que estaba a punto de empezar el combate contra Darth Sidious, porque bueno, Ahsoka puede ver la reunión del Consejo Jedi previa. Pero ¿qué me pasa? Que en el lapso entre que escucha las voces de Anakin, de Mace Windu y Darth Sidious y la Orden 66 pasan muy pocos segundos, y en la película eso te aseguro que es mucho más que 1 hora, porque Anakin tendría que haber llegado al templo Jedi con sus soldados. Darth Sidious tendría que haber llamado al comandante Cody y ejecutar la Orden 66, y acá esto pasa muy rápido. Es un problema, y alguien me podrá contestar que Ahsoka está escuchando las voces de manera retardada, o sea, que ya ocurrió ese hecho. Sin embargo, esto no es así, porque se subió un video, que creo que lo compartió Darth Fianon, pero no estoy seguro. Subió un video de comparativa entre episodio 3 y episodio y de Clone Wars, y la verdad es que las voces coinciden de una manera tan precisa que lamentablemente se precipitaron mucho, porque la pelea coincide con la escena de la nave. No es algo tan grave, pero ojo, chiquillos, de repente a tratar de calzar el episodio 3 con The Clone Wars no era tan buena idea. No digo que sea algo malo, sino que hacerlo calzar así con fragmentos exactos puede haber sido un problema.
Este es, del arco final, sin duda el capítulo que más referencias tiene a otros productos de la saga o a The Clone Wars mismo. E incluso tiene referencias que nos evocan a la nostalgia. O sea, este era un capítulo que nosotros sabíamos que no lo íbamos a pasar tan bien, sino que íbamos a llorar. Derechamente íbamos a llorar. Las referencias a 5 son maravillosas. Algunos podrán decir qué conveniente, como en casi todo Star Wars en realidad, qué conveniente que justo Ahsoka encontró la grabación del Capitán Rex, que justo Rex le dice antes que había hecho unas averiguaciones, que se había contactado con los caminoanos un poco después de The Lost Mission, que justo, sí, pero está bien ejecutada. O sea, Ahsoka tiene que realizar una investigación y tampoco está segura de lo que está haciendo. Es una apuesta, pero es una lucha por sobrevivir. Así es que, bueno, esa referencia es muy, muy interesante. Lo dicho antes, calzar escenas con el episodio 3. La escena de la reunión del consejo con Ahsoka y Rex ahí es un lujo. Calza preciso. La discusión que estaban teniendo ahí cuando Anakin sale para justificar de por qué Ahsoka no está en el episodio 3, calza hermoso. La escena que les había dicho antes del pasillo de la nave, con una referencia a 5 y a Darth Maul muy muy bien hecha. La aparición de la madre de Sabine, en fin, son demasiadas referencias y muy muy bien hechas. Me encanta. Y finalmente, y para no extenderme tanto como los análisis anteriores, aunque gracias a los que los ven completos, me encanta, me da fuerza para poder seguir haciéndolos, destacar en primer lugar y nuevamente seguir mi teoría de que Ahsoka Tano sí tuvo mucha parte de la culpa de la caída de Anakin al lado oscuro. Yoda le dice algún mensaje para Skywalker y ella dice no, prefiero decírselo en persona. Y si bien, está bien, Ahsoka efectivamente puede haber tenido la intención de hablar con su maestro muy seriamente del sueño, de la visión que había tenido Darth Maul, y para poder hablar con él directamente, yo creo, chiquillos, que eso es una irresponsabilidad muy muy grande. A ver, Darth Maul le había dicho que Anakin era la clave de la destrucción de los Jedi y Ahsoka tendría que haberlo comunicado. ¿Y por qué no se lo comunicó a los Jedi? Por su desconfianza hacia ellos, es decir, una persona que nuevamente dejó que sus sentimientos se apoderaran de ella. Hay que conectar las negligencias o la poca deferencia que ha tenido Ahsoka con Anakin durante el transcurso de los capítulos para darnos cuenta que en verdad, si bien Ahsoka tenía razón con los Jedi, debió ayudar mucho a su maestro. La indiferencia que manifestó con él cuando lo volvió a ver en la nave en Yerbana. Luego, no haberlo llamado cuando Obi-Wan le dijo que lo hiciera, cuando Obi-Wan le pidió ayuda. Y cuando de todas maneras Obi-Wan dijo que el consejo no tenía razón. Eso es magnífico, porque también te muestra... No es de este tema, pero te muestra la diferencia entre Mace Windu y Obi-Wan. Cómo alguien va a sobrevivir y cómo alguien no va a sobrevivir por su opción. Y ahora finalmente cuando Ahsoka nuevamente posterga esta reunión con Anakin Skywalker, que sabemos que solamente se va a dar 17 años después en Malachor. Así es que Ahsoka Tano, una gran culpable de la caída de Anakin Skywalker al lado oscuro, aunque esta opinión es muy impopular. Y si es que hablamos de Ahsoka, el tratamiento que ha tenido el maestro Yoda en estos breves minutos que apareció en este capítulo es brutal. Esto no lo van a decir muchas personas en otros análisis porque de repente se olvida mucho, pero el maestro Yoda demostró nuevamente ser el Jedi más sabio de todos. Si los otros generales Jedi, entre ellos Ki-Adi-Mundi y la Secura, que estaban en batalla, igual que Yoda, le cortaron a Ahsoka la transmisión, Yoda se quedó y le preguntó si tenía algo más que decir, porque él sabía que había algo en su mente. Y de eso le hace justicia a Yoda y le hace justicia a los capítulos donde él efectivamente va a visitar Moravan, que para mí siempre va a ser Corrigan, y a las hermanas de la fuerza. Es decir, se refleja en aspectos concretos el aprendizaje que había tenido el maestro Yoda, lo cual me parece magnífico y un punto muy muy alto de este capítulo. Por todo lo dicho, yo les cuento que iba a calificar este capítulo como el más bajito del arco hasta el momento, si bien es el que más me ha emocionado, pero en cuanto a calidad, digamos, quizá tuvo más errores que los anteriores y creo que ya los he dicho durante todo el video. Sin embargo, hablando con mi pequeño padawan, Sebastián Toyplay, Sebastián Star Wars, me dijo y me hizo hacer clic de una manera muy eficiente. Me dijo que este arco está concebido, y es cierto, está concebido como una única película. Y este es evidentemente el momento donde vamos a pasar al tercer acto, donde vamos a pasar al clímax del arco.
Entonces era obvio que iba a ser una transición, y como toda transición es mucho menos intensa. Entonces que tratara de mirar el arco como un todo, y eso es verdad. Cada episodio forma una parte insustituible de este arco de capítulos que son como una película. Entonces decir que es el capítulo más bajo no le habría hecho justicia a este momento que es necesario para pasar al clímax que vamos a ver este lunes, y que voy a tratar, ojo, de no hacer un análisis, sino de verlo en vivo con ustedes, o por lo menos hacer una video reacción. Cuéntenme qué les parece eso en los comentarios, y también díganme qué les pareció este capítulo. Espero que esto les haya gustado mucho, chiquillos. Ya saben, se nos viene el gran final en el día de Star Wars. Este 4 de mayo vamos a estar comentando el capítulo final de Star Wars, The Clone Wars. Que la fuerza los acompañe a todos, y muchas gracias por estar aquí. Los quiero mucho.